saludo a los colegas legisladores. En primer lugar, permítanme hacer un poco de historia, porque el problema que se presenta hoy en la Asamblea Nacional no tiene que ver con una cuestión coyuntural del actual periodo parlamentario. La Asamblea Nacional, en el ámbito de la fiscalización, ha sido parte de la estructura de impunidad que se construyó en este país. Recordemos que durante 10 años la Asamblea Nacional no fiscalizó nada, pero absolutamente nada. Hizo cero en el ámbito de la fiscalización. Y ahí tenemos los resultados de aquello. Los grandes escándalos de corrupción que se dieron en el gobierno pasado y que lamentablemente, frente a ello, la Asamblea Nacional, los asambleístas de aquella época, nada vieron, nada dijeron, se hicieron de la vista gorda y de los oídos sordos. Luego tuvimos una transición al actual periodo parlamentario. Una transición en donde que en una primera etapa había muchos que aplaudían las acciones de la Comisión de Fiscalización, que aplaudían las acciones cuando se dejaron juicios políticos en el limbo, cuando juicios políticos se quedaron bajo las alfombras o en el cajón de quienes dirigían esa comisión. Por ejemplo, en el caso del juicio político al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Tuvimos procesos de juicio político que llegaron a la Comisión de Fiscalización luego de estar meses y meses en el Consejo Administrativo de la legislatura. Tuvimos juicios políticos que no se llegaron a procesar en el Pleno de la Asamblea Nacional porque se quedaron allí, en la Comisión de Fiscalización. Yo fui parte de esa Comisión de Fiscalización en los 2 años anteriores. Y allí fui testigo de cómo se maniobraba y se actuaba con mañosería para dejar en el limbo juicios políticos. Y claro, allí tuvo una actuación preponderante y trascendente precisamente el legislador Daniel Mendoza, quienes se disputaban por ser parte de la Comisión de Fiscalización. Yo preferí hacerme a un lado y dejar de mirar todos esos latrocinios que se cometían para dejar en la impunidad a funcionarios que violentaban la Constitución y la ley. Pero yo creo que no únicamente debemos de plantear ahora el tema de la reestructuración de la Comisión de Fiscalización. Dicho sea de paso, quiero recordar que en los 2 años anteriores, cuando este legislador planteó la reestructura de comisiones, quienes ahora propugnan la reestructura de la Comisión de Fiscalización, allí dijeron no al reparto, que no estaban de acuerdo con la reestructura porque no estaban de acuerdo con el reparto. Cuando precisamente esa reestructura la planteé por lo que sucedía en la Comisión de Fiscalización, por esos juicios políticos que no se procesaron. Pero claro, como allí se trataba de sus amigos, los que estaban siendo procesados, ahí sí no importaba y ahí sí no estaban de acuerdo en la reestructura. Qué bueno que ahora sí lo planteen y lo planteen a viva voz. Pero yo considero de que no únicamente debemos de quedarnos en el ámbito de la reestructura. Hay cambios fundamentales que se deben de hacer en la Asamblea Nacional. Y para ello,
Yo sí creo, señor presidente, en la necesidad de que regresemos nuevamente a nuestras labores presenciales en la Asamblea Nacional. Se ha maniobrado desde la dirección de la Asamblea Nacional para no dar paso a acciones de fiscalización o para dar paso también a acciones ilegales en los procesos de construcción y de aprobación de leyes, como lo hicieron en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Allí se atropellaron todos los procedimientos parlamentarios habidos y por haber, como también se lo ha hecho cuando el Pleno de la Asamblea Nacional ha aprobado resoluciones de cambio del orden del día. Lo que sucede ahora en la Comisión de Fiscalización no es una cuestión de carácter coyuntural, presidente y legisladores. No, es una cuestión de fondo. Y es una cuestión que tiene que ver también con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se fue construida también ¿para qué? Para la impunidad. Una Ley Orgánica de la Función Legislativa que no permite de manera adecuada la fiscalización. Miren, yo considero que si planteamos la reestructura de la Comisión de Fiscalización por no dar paso o por lo que ha venido sucediendo en el ámbito de la fiscalización, también deberíamos de plantear la reestructura del CAL. Claro, o por lo menos de quienes no dan paso en el tiempo que determina la ley a los juicios políticos, porque los juicios políticos no se han quedado únicamente en la Comisión de Fiscalización, se han quedado en el CAL y se han quedado meses de meses. Y ahora tenemos un hecho reciente, responsabilidad del CAL, responsabilidad de CAL. Aprueban con direccionamiento 2 juicios políticos. No vamos a decir si estamos o no estamos de acuerdo. En contra de Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de María Paula Romo. Y cuando digo no estamos o estamos de acuerdo, me refiero al resultado final de censura o de destitución. Porque de hecho, los juicios políticos se tienen que dar paso. Y se tienen que dar paso precisamente para que los acusadores presenten las pruebas de cargo y los acusados presenten las pruebas de descargo y posteriormente el Pleno de la Asamblea tenga la posibilidad de resolver al respecto. Pero no está bien que esos juicios políticos no lleguen al Pleno de la Asamblea Nacional y se queden durmiendo en el CAL o se queden en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué pasó con el juicio político planteado? 5 solicitudes en contra de Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. El pretexto que se ha puesto de que se está haciendo una renegociación de la deuda externa es un pretexto inútil, porque no importa lo que un ministro está haciendo en un proceso de fiscalización, lo que importa es lo que no hizo, lo que importa es lo que dejó de hacer, lo que importa son las violaciones de carácter constitucional. Y allí tenemos a un ministro de Economía y Finanzas que violenta permanentemente la Constitución y la ley para aplicar de manera brutal las políticas neoliberales que están echando a la calle a miles y miles de ecuatorianos, a maestros, que están dejando sin educación a miles de niños y jóvenes. Hoy tenemos el dato de que 103.411 niños y jóvenes han desertado del sistema educativo. Responsable de esa brutal política neoliberal es el señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. ¿Y qué pasa en el CAL? En el CAL no resuelven al respecto con un pretexto burdo a un ministro que violenta la Constitución de manera permanente, que se arroga funciones, dando directrices que violentan la Constitución, que violentan la Ley Orgánica de Servicios Públicos
para despedir a servidores públicos de este país. Hoy mismo se aprobó un cambio del orden del día para el tema de los nombramientos de los famosos héroes con mandil blanco o como se los quiera llamar. Eso es hipocresía, porque simple y llanamente ese es el ministro responsable de que aquello no se dé. Es el ministro Richard Martínez. ¿Y quiénes son sus acólitos en el CAL que no permiten y que no dan paso a ese juicio político? Entonces la reestructura no debe de ser solamente la Comisión de Fiscalización. También tiene responsabilidad aquí el Consejo Administrativo de la Legislatura. Y si queremos hacer algo de fondo, hagamos. Reformemos de manera inmediata la Ley Orgánica de la Función Legislativa y establezcamos plazos para que el Consejo Administrativo de la Legislatura cumpla, que si bien es cierto, está establecido 3 días después de conocer, se resuelva, pero que se establezcan sanciones si no lo hacen, que sea una disposición de carácter imperativo, así como también yo creo que es fundamental que todo juicio político pase al Pleno de la Asamblea Nacional, con informe de mayoría y con informe de minoría. Y quien tenga que resolver la inocencia o culpabilidad de un funcionario de Estado sea el Pleno, la máxima autoridad de la Asamblea Nacional y no una simple comisión de fiscalización. Que la comisión de fiscalización procese pruebas de cargo y de descargo, nada más. Procese, pero que sea el Pleno el que tome la decisión final, el que tome la resolución, para que no existan los legisladores de bolsillo, pues, que pelean por estar en la comisión de fiscalización para lo que hemos estado viendo y hemos sido testigos los ecuatorianos en los últimos meses, para sus acomodos y para operar desde allí sus conveniencias de carácter personal. Entonces, yo sí quiero hacer un llamado a esta Asamblea Nacional, que no únicamente nos quedemos en las cuestiones de forma, sino que vayamos a las cuestiones de fondo. 3 cosas. Reestructuremos la Comisión de Fiscalización, de acuerdo. Reestructuremos el CAL. Y también vamos a una reforma inmediata de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para devolverle legalmente a la Asamblea Nacional el poder fiscalizador, pero un poder fiscalizador que esté en manos del conjunto de los asambleístas, de los 137 asambleístas, y no en manos del Consejo Administrativo de la Legislatura o en manos de los miembros de una comisión de fiscalización. Gracias, presidente.